estén, en el hospital que estén, el megacolon es una patología bastante frecuente en Bolivia y más en nuestro departamento, ¿no? Porque hay algunas poblaciones que prácticamente tienen un megacolon de etiología chagásica. Y en otros lugares hay un megacolon, pero no es chagásico, y se encuentra el megacolon de la altura. A ver, vamos a empezar disertando esta parte y voy a poner mi pantalla para compartir. La consulta de Zigots. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, ya se está viendo. Perfecto. Y también el audio está bien, ¿no? Sí, doctor. Bien, entonces el tema que tenemos para hoy, que lo vamos a desarrollar entre hoy día y después tenemos también el prolapso rectal, la última parte del colon, entonces lo vamos a hacer estos 3 días, martes, miércoles y jueves. Bien, tenemos alguna terminología que siempre la manejan, dólico, colon. Entonces, al hablar de dólico, dice el aumento de la longitud del colon. Ese aumento de la longitud del colon generalmente va sin modificaciones en la estructura misma del intestino grueso, del colon. O sea, no hay alteración, sino es en la longitud, aumento en longitud. No es lo mismo que con el megacolon, que el mega es bastante amplio, grande, ¿no? En ese sentido. Pero en ese sentido, que el dólico es más que todo se refiere a lo que es largo. A veces, pero ahí la patología va acompañada de dólico, megacolon. Entonces, quiere decir que es largo y es bastante ancho, diríamos, en el sentido estricto de la palabra. Puede ser esta patología del dólico colon, podemos tenerla de dos variedades, congénita, que nos venga con nacimiento, o adquirida, que la vamos adquiriendo en el transcurso del pasar de los años. Entonces son dos modalidades que vamos a ver, una congénita que vamos a nacer y la otra que vamos a ir adquiriendo. En esa, la adquirida particularmente es algo que adquirimos en el transcurso de nuestra vida. Y ahí vamos a hablar del dolicocolon de la altura. Gente que vive en la altura va a tener este problema de dolicocolon. ¿Cuál será la causa? Veremos. Este padecimiento generalmente afecta a personas que han tenido algún tipo de tendencia genética. Genéticamente se ha visto eso y es muy frecuente en la parte del colon. Vamos a pasar el colon derecho, tenemos el colon, el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, el descendente y el sigmoides. Y se ve frecuentemente a nivel del colon sigmoides, es la última parte del colon, y después viene el recto y el ano. Entonces, esta patología estamos viendo en esa situación. Y vemos dentro de la clínica que acompaña esta patología, vemos lo que más frecuentemente el paciente a la consulta es el estreñimiento. Y eso es muy frecuente en nuestra consulta, que las personas van a consultar y dicen, doctor, estoy con problemas a nivel de la evacuación. Existe estreñimiento, pues es bastante duras, pues van teniendo deposiciones cada 2 días o cada día, entonces va teniendo algún problema en la evacuación. Y también se va acompañando con el que van eliminando gran cantidad de gases. Hay unos ruidos inclusive a nivel del intestino, conocemos coariocrolia, y algunas veces viene con algunas crisis dolorosas de cólicos que pueda tener. En algunos casos comemos algún tipo de alimento y ¿qué siente el paciente? Un dolor intenso que va inmediatamente al baño y va a hacer una defecación y le calma. El meteorismo y en muchos otros casos hay una pérdida de peso, pero esa pérdida de peso, ¿por qué podrá ser? ¿Será por algún crecimiento o alguna alteración en la
formación en ese sentido de alguna patología que vamos a encontrar. ¿Qué hacemos nosotros cuando el paciente viene con esta sintomatología de estreñimiento, crisis dolorosa, dolor antes, durante o después de la defecación o a veces pérdida de peso? Tenemos que estudiar el intestino grueso. Y en ese estudiar el intestino grueso podemos ver y evaluar prácticamente. Una radiografía simple de abdomen nos va a mostrar el intestino, es bien difícil. Nos va a mostrar en la radiografía simple niveles hidroaéreos, si pensamos en un cuadro oclusivo. O sea, cuando pensamos en una obstrucción intestinal, lo primero que tiene que venirse es que vamos a encontrar niveles. Si los niveles hidroaéreos están en escalera, o sea, en un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel, la causa será una obstrucción intestinal mecánica. Algo está produciendo la obstrucción. Pero si la oclusión intestinal no está en escalera, entonces podrá ser un problema metabólico. Tal es el hecho que nos han enseñado en los temas que hemos llevado, es que cuando existen oclusiones intestinales puede ser de causa mecánica y causa paralítica. La causa mecánica es por alguna causa que esté condicionada, una hernia, una brida, un tumor que esté creciendo, está produciendo obstrucción. Entonces, hay alguna causa mecánica. Y paralítica es la que va a producirnos algún tipo de nivel. Y también vemos en esta radiografía simple de abdomen cómo está la parte final del recto. El recto, como vemos. Si en el recto se ve prácticamente una mancha negra a nivel de la parte inferior, vemos que hay aire en recto. Y cuando hay aire en recto, quiere decir que el paciente no tiene ni siquiera la capacidad de eliminar el gas. Entonces, pensemos que eso podría tratarse de una oclusión intestinal paralítica. Cuando es una oclusión intestinal mecánica, el paciente elimina hasta ese punto y no encontramos aire a nivel del recto. Entonces, es un estudio que nos va a ayudar, pero no vamos a poder ver el colon. Nos va a mostrar, sí, algunas cosas. Puede mostrarnos el marco cólico en algunas partes, pero específicamente nos va a mostrar esos cuadros en los cuales podemos observar niveles hidroaéreos o algún tipo de borramientos, como nos indican en radiología, borramiento de los ojos o alguna patología que esté conllevando. El colon por enema, su nombre dice, sacar una radiografía de colon, pero con un enema. Eso usamos un contraste. Al paciente le vamos a colocar un enema radioopaco, un enema con bario y se va a introducir el enema a nivel del colon. Y ese por el ano, y va a entrar el bario, prácticamente el radiólogo al paciente lo va a tener amarrado, va a agarrarse y va a ponerlo de costado, cabeza abajo, hacia atrás. ¿Qué está haciendo? Y con la fluoroscopía está observando cómo se desplaza el contraste hasta que llegue al ciego. Una vez que ha llegado al ciego el contraste, entonces el paciente, el radiólogo empieza también a insuflar aire, está poniendo el doble contraste, el bario más el aire que va a condicionar unas imágenes de ver incluso la mucosa del colon, una mucosografía, va a poder ver si existe algún otro tipo del colon derecho como el colon izquierdo. Entonces, es patología que podamos tener con un diagnóstico, más que todo en el paciente estreñido, ¿qué será? ¿Tendrá un dólico colon? ¿Será largo? ¿Qué tendrá el paciente? Con esto sí puedo ver con un colon por enema. También hacemos visión interna por el colon, en el cual usamos el endoscopio, donde prácticamente introducimos el colonoscopio por el ano y vamos observando, va avanzando endoscopista por el colon el aparato, el endoscopio. ¿Y cómo avanza? Con aire. Entonces va insuflando un poco y avanza un poco, avanza un poco. Muchas veces tenemos en nuestro medio colon bastante largos, más del 1,5 metros que alcanza el colonoscopio. ¿Y qué hace el gastroenterólogo? Empieza a hacer como si doblar la parte inicial del endoscopio con maniobras que ellos manejan perfectamente y tracciona. O sea, es como si estuviera remangando el intestino grueso sobre el colon, sobre el colonoscopio. Y así va avanzando para poder llegar al ciego. Porque generalmente han llegado hasta el colon transverso, ya no avanza más, ¿me entiendes? Ya no pueden ver, ya han terminado de introducir casi todo el colonoscopio. Ese se llama
por un dólico colon. Y en ese sentido, tienen que tener algún artificio el gastroenterólogo para poder avanzar y llegar hasta ciego. Y esto ya se ha trasladado con una videocolonoscopía, donde tenemos el aparato que hace un video de todo lo que estamos observando para poder analizar. Y de igual manera podemos hacer una colonoscopia virtual con la tomografía. Entonces vamos a poder evaluar todo nuestro intestino. Entonces, en ese sentido llegamos a un diagnóstico. En este paciente que tiene esta sintomatología clínica, podemos pedir estos estudios. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico y definir algún tipo de tratamiento. ¿Qué complicaciones me puede dar este dólico colon? Este colon tan largo, que el paciente esté con molestias del estreñimiento, aerocolia, dolor, meteorismo, puede darnos constipación, de constipado, va al baño 2, 3, 4, 5 días, o una impactación fecal, un fecaloma, un tumor de materia fecal. Todo lo que termina en oma nos han enseñado en semiología que es una tumoración. Entonces, puede estar constipado, puede tener una impactación fecal. En algunos casos, cuando hay bastante, digamos, alteración en la parte de la irrigación, puede haber hasta algún tipo de isquemia intestinal. El vólvulo cuando ese sigmoide ha crecido bastante, ¿qué puede condicionar? Una rotación sobre su propio eje. En el vólvulo consiste que los pies del colon, en este caso el colon descendente, que está llegando a la parte del sigmoides, más el del recto, esos pies se han juntado por una mesenteris de traje y se gira. Y condiciona una torsión sobre su propio eje, en 360 grados o en la mitad directamente podemos ver. Entonces son obstrucciones intestinales que podamos observar en ese sentido como complicaciones de este tipo de patología. ¿Cuál es el tratamiento? Un tratamiento específico no vamos a ver directamente, tenemos que tener dependiente a las manifestaciones clínicas que puede el paciente. Generalmente, cuando viene a la consulta por esta sintomatología del estreñimiento, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar el vaciamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generalmente orientamos al paciente que tenga una dieta rica en fibra, ¿me entiendes? Porque la fibra va a hacer que pueda tener un mayor bolo fecal y pueda eliminar. Tomar agua, se dice, unos 8 vasos de agua y una actividad regular. Evitar la comida rápida que nos va a condicionar los cuadros de estreñimiento, porque vemos que no hay gran cantidad de fibra, ¿no? Entonces, estas cosas es lo que normalmente vamos a dar cuando nos viene a consultar a la consulta un paciente, antes que vengamos a hacer un estudio específico de cuál es la causa del dólico colon, de ese su estreñimiento. Entonces, vemos en forma global general que le decimos, tendrá que cambiar de hábitos alimenticios, tendrá que comer una dieta prácticamente rica en fibra y se dice, ¿no? Que en el almuerzo, la mitad de lo que va a comer el almuerzo debería ser verduras, ¿no? Verduras. La mitad de lo que va a comer la cena deberá ser verduras, la mitad. Carne con algún carbohidrato, uno solo. Y en el otro se aconseja simplemente en la cena, se aconseja que el paciente coma bastante fibra y la mitad carne para aumentar la cantidad proteica. En ese sentido vamos viendo las patologías que puede plantearse. Ahora, si el tratamiento del paciente tiende a ser sintomático, tiene muchos problemas, ahí hablamos de un tratamiento quirúrgico y tendremos que tratar de solucionar el problema. Es un colon muy largo, un colon demasiado largo que condiciona que no puede vaciar ese intestino y el paciente va a seguir con ese tipo de problema. Entonces plantearemos una resección de intestino, dependiente de lo que podamos ver. Megacolon. El megacolon, su nombre dice mega, ¿no? Es el aumento, pero es permanente. O sea, puede un momento dado que ese intestino que hemos comido se haya dilatado, pero vuelve a su normalidad. Entonces, eso no es un megacolon, sino se ha habido una distensión por algún evento. Pero en este caso, el aumento permanente del calibre, mayor, como se dice, a 6.5 centímetros de diámetro, ese aumento permanente del calibre del colon nos condiciona como una patología de megacolon. Estamos hablando de las dos patologías, el dólico, que es largo, y el mega, que es bastante amplio, ¿no? Aumento del calibre.
De igual manera, este megacolon puede ser congénito o adquirido. Y generalmente vamos acompañados por un problema de oclusión intestinal. Se obstruye y hay una obstrucción mecánica. Generalmente algo está produciendo un problema para que exista ese megacolon, o en algunos casos puede ser funcional. Y vemos el megacolon puede ser primario y secundario según la afectación o no del sistema mientérico. Entonces, regresamos a lo que hemos aprendido a nivel de lo que es la parte de la anatomía del colon y vemos que hay dos plexos, ¿no? El plexo mientérico y el plexo submucoso de Oberth. Son plexos a nivel generalmente del colon que van a hacer que ese intestino pueda movilizarse. Pero si hay alteraciones a nivel de ese plexo, no hay ese movimiento en el sistema mientérico o en el sistema submucoso de Oberth, entonces vemos unas lesiones primarias o secundarias. Y vemos el megacolon, es un aumento de ese calibre, está aumentando. La parte del ciego vemos que es la parte más amplia y vemos que es un aumento considerable y permanente, ¿no? Estamos viendo esto, entonces llamamos como un megacolon, ¿no ve? Ahora, ese megacolon, como les decía que habíamos quedado, puede ser congénito o adquirido. Congénito es cuando nace. Y ahí hablamos neta y exclusivamente enfermedad de Hirschsprung. Todos prácticamente conocemos y decimos, cuando es congénito, enfermedad de Hirschsprung. Pero adquirido, ¿por qué podemos adquirir un megacolon? Un megacolon, ¿por qué? La enfermedad de Chagas va como primer punto en nuestro medio. Entonces, la enfermedad de Chagas tenemos aquí a la vinchuca, que vamos a hablar un poquito posteriormente. Otra causa que va a condicionar un megacolon, que no pueda salir por la parte del ano, que el ano esté imperforado, que no sea perforado. Estas cosas que están así, estamos adquiriendo la enfermedad del megacolon por este problema. Puede haber una estenosis anosrectal. Y en este caso de estenosis anosrectal, llegó un paciente, dense cuenta, tendría el paciente ya cerca, bordeando los 60 años. ¿Y qué tenía este paciente? Tenía un megacolon no de imperforado ni de Chagas, sino por una estenosis rectal. ¿Qué le pasó? Cuando era pequeño, dense cuenta, un niño pequeñito, entre 2 a 3 años, sus papás o sus abuelos prácticamente en el campo, al ver que se orinaba permanentemente, le hicieron sentar sobre un ladrillo caliente y le quemaron prácticamente todo el aparato anosrectal. Entonces, este niño en esa edad terminó prácticamente con una cosa filiforme por donde hacía sus necesidades. Y cuando lo vi, fue a los casi 60 años, veía que no podía entrar ni el pitón del enema. Está totalmente obstruido y así ha vivido sus 60 años. Entonces, ahí tenemos una estenosis anosrectal y el estudio que le hicimos daba un megacolon, estenosis anosrectal. La enfermedad del Parkinson, de igual manera, se ha visto que tiene un problema genético, la esclerosis múltiple, el hipotiroidismo, la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, hay ciertas patologías que nos pueden llevar a un megacolon adquirido. O sea, va a dilatarse, va a aumentar prácticamente en forma permanente el calibre del colon, aumento permanente de este calibre del colon, que puede ser condicionado o adquirido a través de lo que estamos citando, o congénito en esa manera. El primario, dentro de lo que habíamos dicho de este tipo de megacolon, puede ser primario y secundario, según la afectación o no del sistema mientérico. Estamos hablando. Entonces, en ese sentido hablamos de una clasificación del primario. Su nombre dice, es originado por una alteración de las células ganglionares de los plexos de Meissner y Auerbach. Lo que decían, o sea, aquí hay una lesión, una afectación de la parte ganglionar. Las células ganglionares no están. Entonces, en estos pacientes a veces se puede tomar biopsia de zona y es una aganglionosis. Entonces, no hay inervación. Y al no haber inervación, ¿qué va a pasar? Está obstruyéndose el tránsito de esa parte, no pasa la materia fecal. Hay prácticamente una ausencia de inervación de ese segmento del colon que impide el tránsito. ¿Qué condiciona esto?
la falta de relajación del segmento denervado. Ese segmento denervado está contraído. Y veamos a ver, esto es lo que siempre preguntamos y vamos. Cuando entramos a operar un megacolon, encontramos una gran distensión del colon sigmoides. Y lo que hacemos, ¿qué hacemos a nivel de la cirugía? Sacamos esa gran distensión del colon sigmoides y hacemos una anastomos, por decirles, del colon descendente con el recto. Listo. A los 2 años, el paciente regresa con lo mismo. Tiene un megacolon nuevamente, un colon como si hubiera crecido nuevamente el sigmoide, pero en este caso el descendente se ha desarrollado todo. Porque ¿dónde es la zona estenótica? ¿Dónde es la zona enferma? En la parte del recto. Esa es una alteración de las células ganglionares. No tiene células ganglionares. Esta ausencia de la inervación va a impedir el tránsito. El segmento no se va a relajar y existe una dilatación del colon proximal, del colon sigmoides. ¿Y qué hacemos? Le sacamos un sigmoide y le unimos. Por eso decíamos que cuando uno toma esa conducta, no es buena. Uno tiene que estudiar al paciente. Por eso se ha visto que las causas en este sentido uno tiene que ver, pero cuando es una causa a nivel ganglionar, el problema de la lesión es en el recto, en la parte distal. Y no sirve de nada el resecar todo. Quizás todo ese segmento dilatado grande que existe, una dilatación progresiva de ese segmento proximal que ha llegado, esté bien. Quizás tenga ganglios, esté del todo que tenga estas cosas. Pero el segmento que impide el tránsito evita que se relaje ese segmento denervado. Y ahí vemos. Muchas veces han dicho, cuando vayan en la consulta, dice, hay cirujanos que han hecho una sigmoidectomía y anastomos primaria. Qué mal. Vamos a ver, en esos pacientes estamos en seguimiento, a los 2 años, 3 años, ya está con la recidiva. Igual, sigue con el mismo problema. ¿Por qué? Porque no entraron a ver la causa primordial. Secundario, aquello que se debe a muchas patologías diversas, ¿me entiende? Entonces, puede haber también algunas lesiones, ausencias primarias de los plexos, pero su tratamiento pasa a un segundo plano, secundario a diferentes tipos de patologías. Vamos a entrar a lo que nos lleva a la enfermedad de Hirschsprung. Es una aganglionosis. Es una ganglionosis. Su causa es desconocida. Existe migración de las células ganglionares desde la cresta neural hasta el tracto digestivo. No hay ganglios desde la cresta neural en el niño hasta el tracto digestivo. Ausencia prácticamente de los sistemas mientéricos, ¿no? Del plexus, de Meissner y Auerbach. Entonces, aquí en estas diapositivas estamos viendo que todas estas zonas prácticamente estamos viendo cómo se va poniéndose esto. ¿Qué decíamos? Que no existe relajación. Está totalmente estenótico. Un colon sigmoides es de esta naturaleza, pero la área de afectación del Hirschsprung, dense cuenta cómo queda. No hay células ganglionares. El segmento, ausencia de innervación del segmento del colon, impide el tránsito fecal normal. Está impidiendo que pase. Falta de relajación del segmento denervado y dilatación progresiva del colon proximal. ¿Qué estamos viendo acá en esta diapositiva? Estamos viendo que este segmento no se ha relajado. Este otro segmento proximal se está dilatando, pero este otro no. Aquí tiene ausencia de lo que llamamos los plexos. Entonces, hay una lesión a nivel distal. La otra parte estaría bien. Estamos hablando del Hirschsprung. Entonces, existe vean esta cosa, cómo se dilata totalmente, ¿no ve? Y trata de compensar esta parte. Hay una hiperplasia compensadora. Está tratando de hiperplasia, de aumentar prácticamente, pero el segmento anal, ¿dónde comprende? El segmento anal prácticamente aganglionósico es a nivel del conducto anal y el recto. El recto sigue un poco la unión hasta acá. Entonces, este es el segmento enfermo. Si yo le saco todo el segmento y la anastomos, igual, en poco tiempo va a volver a desarrollar lo mismo.
a ganglionosis ver en todo el segmento, o sea, mayor esto es raro. Pero generalmente en el Hirschsprung vamos a ver acá la zona de ganglionosis, la que no se relaja aquel segmento. Generalmente, dice en la epidemiología, 1 de cada 5.000 nacidos vive. O sea, es una relación poca, ¿me entiende? Es más frecuente que el síndrome de Down. Vemos nuestros niños con Down, vemos en esos niños, pero es más frecuente el megacol 10 veces más frecuente en portadores con síndrome de Down. Entonces, ahí podemos encontrar. Puede ir asociado con algunas patologías, ¿no? O sea, en el sentido de la hidrocefalia, criptorquidia, imperforado, pólipos, o sea, puede asociarse a otro tipo de problemas. Es más frecuente en hombros y la distribución va a afectar tanto al intestino. Generalmente, vean, recto terminal involucra el 10%, colon sigmoide 65% y todo el intestino 10 a 15%. Entonces, la parte distal es la más afectada que vamos viendo. Y vamos en esta diapositiva. La diapositiva nos expresa claramente las zonas de denervación, ¿me entienden? Entonces, en este sentido, es una que está limitada a la parte del recto y la unión sigmoidea. Generalmente vemos el porcentaje que entre el 80 al 85% de niños. Limitada a nivel del colon descendente, todo el colon descendente, el recto. Entonces, solo en un 10%, menor proporción, pero dense cuenta, vemos que esta zona no se relaja, la otra parte proximal se relaja. Entonces, la zona enferma, si dejamos, estamos haciendo un flaco favor. Si opero, saco este segmento y dejo esto, no tiene gran cosa, ¿me entiendes? Y en este otro, por ejemplo, colon, no tiene ni austras. No es lo mismo, vean ustedes las austras como tiene. Van formando hasta aquí y de aquí vemos prácticamente que se desciende. Y en este otro lado no tiene nada. Entonces estamos viendo porcentajes de lo que puedan presentarse. En el sentido dice que podemos encontrar en 5 a 10%. En el sentido, en el otro podemos encontrar cerca de un 10% y el 80-85% es este tipo de patología. Entonces, vamos viendo cómo nos puede presentar el Hirschsprung. Existe un problema familiar en un 15% de los casos. Generalmente está asociada, digamos, a un gen red del cromosoma 10, como dice la literatura, del cromosoma 13 y los genes endoteliales. Esta etiología es lo que se ha visto, ¿no entiendes? Se observa que en la mayoría de los casos una disminución a nivel de la síntesis del óxido nítrico o deficiencia cuantitativa que puede condicionar un Hirschsprung en pediatría. También la estenosis periódica u otros trastornos de la motilidad podrían conllevarnos a este tipo de alteración a nivel de la parte distal del intestino grueso. Y eso se va viendo en los niños. O sea, se ha demostrado prácticamente a nivel genético los problemas que pueda tener. ¿Qué es lo que pasa? Los estudios de investigación vamos a ver, nos indican, ¿no ve? En ese sentido, que el estudio de la madre, historial de la madre, estilo de vida de la madre, el embarazo, algún tipo de alteración genética que puede haber tenido, puede condicionar a nivel del bebé. ¿Qué pasa con el niño? Niño barrigoncito, lo que vamos observando. Y si vamos a ver en esta diapositiva, se logra observar gran dilatación de la asa proximal, esta puede ser normal, pero hay una zona estenótica en la parte distal. Esto es lo que a veces encontramos en los bulbos de sigmoides y resecamos estos segmentos, pero estamos dejando la parte enferma. Entonces, no hacemos muy buen trabajo en ese sentido. Dentro de la fisiopatología con la enfermedad clínica, los pacientes no tienen neuronas entéricas en el recto y el colon. Y lo que va a condicionar una falta de ondas peristálticas. Al no contar con las neuronas entéricas, va a condicionar entonces ese estreñimiento. Al condicionar el estreñimiento va a formar esa gran dilatación. Estas neuronas entéricas se forman a partir de la cresta neural y van migrando por el vago a las 8 semanas de gestación y hasta las 2 semanas de gestación al recto. O sea, van migrando estas neuronas entéricas. Cualquier detención de esta migración de la parte de la cresta neural
conduce a una ausencia de lo que llamamos la parte ganglionar. Y como resultado nos va a indicar un problema de enfermedad de Hirschsprung en pediatría. Entonces vemos ese es el aspecto a nivel fisiopatológico que se ha estudiado. ¿Y cómo encontramos a un niño con el abdomen y la piel prácticamente brillante? ¿No ve? Con un colon bastante distendido, existe un estreñimiento. Hay distensión abdominal importante y los vómitos. Vean, un niño que nace con Hirschsprung. Imposibilidad estos tienen de eliminar. Sabemos que tienen meconio, ¿me entienden? El meconio es lo primero que va eliminando, pero a veces no pueden ni eliminar. La gran distensión les limita. Y también esto llega, como está con gran distensión, a comprimir a nivel del tórax los diafragmas y va a tener dificultades respiratorias. Y van viendo estas gran distensión. Es así como se presentan los niños con este tipo de enfermedad. En algunos casos puede llegar a algunos pacientes a dar problemas diarreicos, como una enterocolitis, puede tener dolor abdominal, fiebre, diarrea con sangre por la gran distensión. Es común la expulsión forzada de materia fecal por recto y el recto generalmente está vacío en general. ¿Qué va a encontrar en este tipo de lesión? ¿Qué puede encontrar acá en el recto? Si el problema está aquí, que se ha dilatado. El recto prácticamente no tiene nada, está prácticamente libre. Entonces, en ese sentido, es el examen rectal, que se hace a veces, vemos que es un recto vacío. Por eso, cuando hacemos un tacto rectal en los adultos, hacemos primeramente una revisión de la parte perianal y posteriormente vamos a entrar a lo que es el recto y hacemos con el dedo una distracción, diríamos, del esfínter. No se puede introducir violentamente. Si se introduce violentamente puede venir un problema vagal, vasovagal y el paciente tiene una parada cardíaca. Por eso siempre se recomienda con una vaselina, entonces se hace una distracción del paciente, se va revisando el esfínter. Una vez que es revisado, revisa la circunferencia del esfínter, si no hay algún tipo de alteración y posteriormente introduce lo que es a todo lo que es el canal anal y empieza a hacer la revisión con el dedo de toda la circunferencia y saca el dedo. Y siempre vemos, decimos, el dedo explorador, como está manchado con sangre, con materia fecal, o qué tiene, ¿no? Entonces, eso es lo importante en la revisión. ¿Qué complicación nos puede llevar un paciente con Hirschsprung? Este niño que tiene así el abdomen, ¿a dónde nos puede llevar? Tiene la dificultad respiratoria, puede tener algunas veces algunas diarreas con sangre, puede tener vómitos el paciente. Entonces, tiene algunas complicaciones. ¿En cuál es la obstrucción intestinal? La primera, porque está tapado, por eso se ha distendido. Esta distensión va a condicionar un aumento de crecimiento bacteriano. Por eso hay bien lo que decimos, las enterocolitis, y en la cual vemos el gen en Clostridium difficile. Entonces vemos que va aumentando un proceso infeccioso. La anemia porque existe alteraciones y la hipoproteinemia no se alimenta. Entonces son complicaciones de la enfermedad de Hirschsprung. ¿Cómo se llega a un diagnóstico? Vamos a ver. Las investigaciones no son útiles en las enterocolitis. Puede haber enterocolitis, puede haber que vamos a encontrar una leucocitosis, una bacteria con desvío al izquierdo. Una placa simple de abdomen, ¿qué nos va a ver? Como habíamos indicado, puede haber niveles hidroaéreos, una simple abdomen. Un enema opaco, sí existe prácticamente un cambio brusco de la parte del contraste, de la parte del canal anal a lo que viene a ser la parte del colon. Entonces, con eso podemos llegar al diagnóstico, como hemos indicado. Podemos hacer estudios de laboratorio, en las cuales vamos a ver si existe una contaminación, o sea, si existe alguna gran cantidad de bacteremia, vamos a encontrar leucostosis con el nivel izquierdo, una placa simple de abdomen, podemos encontrar niveles hidroaéreos y un enema opaco, vamos a encontrar prácticamente ese diámetro que existe una diferencia importante en lo que es el recto a lo que es el colon sigmoides. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva un enema opaco, ¿no? Y vamos a definir qué segmentos son los más afectados. Entonces, vamos viendo acá y vemos cómo hay una disminución prácticamente del lumen a lo que es esta gran distensión. Y vemos siempre se maneja con
con doble contraste. Se coloca varios y se coloca un poco de aire para poder dar ese doble contraste. Entonces, aquí en esta zona de ganglios donde vemos, existe acá una dilatación mayor a nivel de lo que es el colon sigmoide. Entonces, esta mucosa prácticamente está a nivel de lo que es el recto y después vemos la gran dilatación que se observa. Se puede hacer una manometría, lo que hablábamos referente, ver si ese esfínter anal se relaja o no se relaja. En estos casos, el esfínter anal no se relaja, está prácticamente contraído. Entonces, vamos a ver una manometría no rectal cómo está, cómo se siente, cómo se va a ver, y vemos las asas intestinales. Vean los diafragmas cómo están sufriendo y el corazoncito mismo está siendo desplazado hacia la parte superior. ¿Qué hacemos con estos pacientes que pensamos en un registro? Tenemos que tomar biopsias. Y las biopsias vamos a tomar filetes nerviosos a nivel del recto y donde nos va a decir el patólogo, no tiene ganglios. Entonces, no hay ganglios. Un estudio que hablan en la literatura es hacer una tinción con acilcolinesteraza, en la cual muestra troncos nerviosos hipertrofiados a lo largo de las capas del intestino. Este estudio, esta tinción o la concalicreina, podemos encontrar para un diagnóstico de una aganglionosis congénita. Entonces, también se podría plantear, pero el que nos va a dar el diagnóstico generalmente es el patólogo y es categórico, nos indica y dice, existen zonas de aganglionosis y no puedes relajarse prácticamente ese intestino. Tenemos acá un estudio, vean cómo se introduce el contraste, está dilatando prácticamente la ampolla rectal y después viene el recto. La ampolla rectal 3 centímetros, ven el recto que tiene 12 centímetros. Y después tenemos, ¿qué cosa? Una gran dilatación. Entonces, esta parte no se ha relajado. Si hacemos un estudio manométrico en ese sentido, hay una ausencia de la relajación del esfínter anal. Y eso es lo que vamos observando. Entonces vemos qué es lo que podamos ver. ¿Hay algún tipo de diagnóstico diferencial? Cuando el paciente viene con una distensión de la vasiguita, el abdomen está totalmente distendido, podemos centrar. En el recién nacido podemos ver algunos diagnósticos diferenciales. Puede ver, decir, no, es un tapón de meconio, el meconio se ha taponado y no deja salir, no deja pasar. O existe un hilio meconial. El meconio igualmente se ha paralizado, está produciendo una obstrucción, y lo es una obstrucción. O un síndrome en los cuales por pacientes de madres diabéticas pueden condicionar un síndrome de colon descendente o una imperforación anal. Entonces, en el recién nacido tenemos algunos diagnósticos diferenciales para decir, no es un gistro, es un tapón de meconio, es un problema de hilio, es un problema de síndrome transitorio del colon o una atresia o una imperforación en el recién nacido. En el lactante, veamos, ¿no ves? De igual manera, es una estenosis de órganos o es una fibrosis quística que condiciona otros cuadros de estreñimiento del lactante. Está estreñido por estas causas, por eso se le hincha la vasiguita. Tratando que respondernos a lo que creemos que puede ser un gistrum. Por eso hablamos como un diagnóstico diferencial. Y de igualmente en el niño ya más grandecito, el niño mayor, en la cual pueden ver el estreñimiento crónico, el estreñimiento psicogénico que podemos tener o la fibrosis quística. Entonces, vamos analizando patologías que puedan darnos algún tipo de respuesta a lo que estamos pensando en ese sentido. ¿Qué hacemos con un paciente con gistrum? Generalmente un paciente, veamos a ver, en este pacientito, ¿qué le podemos brindar? ¿Qué le podemos hacer? Está totalmente distendido, no está pudiendo ni respirar. Hacerle una ostomía. Hacerle una ostomía, podemos pensar en ese sentido. En una opción neonatal grave, indica de hacer una colostomía inmediata. De hacer una ostomía, exteriorizar el colon. ¿Me entienden? O también podemos saber de colocarle enemitas, colocarles para tratar de descomprimir ese abdomen, si permite. Si no permite, tenemos que operar y hacer una ostomía para después realizar una cirugía definitiva. O sea, una ostomía a nivel del colon transverso,
una ostomía para que pueda prácticamente vaciar un poco ese colon y después ya pensar en una cirugía definitiva. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento quirúrgico que debe ser? Restablecer la defecación espontánea. Queremos que el paciente tenga su evacuación intestinal en forma normal. Queremos que ese paciente mantenga la continencia, que no esté perdiendo la materia fecal, que tenga que usar pañal permanentemente. Entonces, tenemos que tener algunos objetivos para nuestro procedimiento quirúrgico, porque si no tenemos algunos objetivos, nuestro procedimiento quirúrgico va a ir a la mano. Tenemos que mantener consistencia, evitar que tenga algún problema a nivel sexual. O sea, tenemos que ver en ese sentido. Y el procedimiento con la modificación de edad es el que más está indicado. En este sentido, el principio de Duhamel, que es la cirugía, vamos a retirar el segmento dilatado y se hace una anastomosis en la pared posterior del recto. Vamos a ver en ese sentido, ¿no ve? Haddad dice lo mismo el colon dilatado y la zona de ganglionosis. Bien, en esta diapositiva vamos a poder ver perfectamente cómo se hace una operación de Duhamel. La de Duhamel, prácticamente como ustedes estamos viendo, el colon dilatado, esta es la parte del muñón rectal, ¿me entiende? Esta es la parte de la zona de la línea pectínea, por ejemplo, aquí está la línea pectínea, por eso aquí está la anastomosis. Vayamos viendo acá, aquí tendría que ser la línea. A ver. Entonces, vemos lo siguiente, es una paciente mujer y aquí tenemos el recto. El recto prácticamente ha sido cesado. Se ha hecho una resección del recto prácticamente será por debajo. El promontorio está acá. Dense cuenta. Aquí está el promontorio. Ahí arriba está el promontorio. Entonces, por debajo del promontorio, este recto tiene normalmente 12 centímetros. Y vemos el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Entonces, vemos si vamos a ver que está en el tercio inferior prácticamente lo que se ha hecho la resección del recto, se ha bajado el recto. Y posteriormente por detrás la parte dilatada se ha prácticamente retirado, pero la otra parte del colon se ha logrado descender. Estamos descendiendo el colon por acá. Estamos descendiendo el colon y se hace una anastomosis en la parte retrorectal. Aquí está haciendo la anastomosis. Aquí se hace la anastomosis. Esta anastomosis va a hacer que prácticamente evacúe casi cerca del ano. Aquí está el ano, los 3 centímetros. Y aquí estaría la línea dentada. Casi en ese lugar es lo que se hace la anastomosis. O sea que es una anastomosis retrorectal. Esta es la operación de Duhamel. La de Duhamel Haddad, la otra, es la que descendemos a través de un orificio que planteamos, descendemos hacia la parte, va a salir por aquí está. Entonces, en ese sentido, esta es la de Duhamel Haddad. Vemos que se cierra de igual manera. Aquí está el promontorio, ¿no ve? En el tercio inferior está siendo suturado el recto y posterior por la parte del mesorrecto se introduce y se hace un orificio en el recto que queda y se desciende el colon a manera de una colostomía. Dense cuenta. Eso es bastante molestoso para el paciente cuando hacen este tipo de cirugía, porque estar con algo que está molestándose en el ano es bastante molestoso, diríamos, y no puede tolerar siquiera. A los 15 días, ¿qué hacemos? Una cirugía de resección de este segmento que se está saliendo, porque hasta los 15 días ya se va a delimitar prácticamente el segmento y vamos a hacer una resección. Vamos a resecar prácticamente una resección de este segmento. Ya se reseca el segmento y el paciente termina con como si fuera una colostomía, está descendiendo el recto. Entonces, esos son los tratamientos que planteamos actualmente con la enfermedad de Hirschsprung. O sea, eso es lo que se hace. Modificaron en ese colon lo que les decía, la parte de la edad. Y lo que se hace es esas dos cirugías, ¿no? Una que se podía hacer una anastomosis. Para hacer la anastomosis en la parte posterior,
obligatoriamente tenemos que usar un stapler, porque hacerlo manualmente es imposible. Entonces, introducimos el stapler por la parte del ano y llegamos acá y se hace la respectiva anastomosis al segmento del colon en la parte del retrorecto. Podemos ampliar este tipo de anastomosis haciendo otro stapler en forma lineal, donde quede prácticamente esta anastomosis en forma redonda y en forma lineal así. Quede en ese sentido a nivel de lo que es la parte circular. El stapler circular me hace esto y el stapler lineal me puede hacer esto, o sea, hacer mucho más amplio el vaciamiento, ¿me entienden? Entonces, esa es la técnica que normalmente hacemos. Este es lo que estamos realizando actualmente para la enfermedad de Hirschsprung y las tenemos que acomodar también para aquellos pacientes con el megacolon que vamos a hablar posteriormente en la siguiente clase. Hoy nos vamos a quedar en esta parte porque vamos a hablar después de eso del adquirido, el megacolon adquirido. Entonces vemos que en el Hirschsprung se puede hacer las dos modalidades y igualmente en este megacolon adquirido que lo vamos a plantear la misma solución porque es la mejor que está respondiendo a este tipo de patología. Bien, yo creo que son hora de las 7, entonces acá vamos a quedar prácticamente y mañana continuaremos con el megacolon adquirido y posterior tenemos la parte del prolapso rectal.